Grupo número AE11, clase número 0. Esta es tu clase de muestra de estética filosófica y vámonos directo al grano. Te comparto pantalla para que veas todo lo que te tengo preparado para hoy. Bueno, todavía no vamos a arrancar con eso. Esto viene un poquito más adelante. Mi primer trabajo es esto. Hay un concepto que se llama el síndrome del impostor, ¿ok? El síndrome del impostor es el sentimiento de que tú no eres suficiente, de que no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente hábil para hacer tal cosa. Mi primer trabajo como maestro es quitarte ese síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque si tu confianza se apaga, tu cerebro se cierra. Yo quiero que cuando entres a estudiar conmigo, vengas con mente abierta, vengas preparado, confíes en ti mismo, porque si no, yo no puedo hacer mi trabajo. Yo necesito que tú estés tranquilo, que confíes en tus habilidades, confíes en tu cerebro, confíes en tus sentidos y logres avanzar, hagas tus preguntas, ¿ok? Ya estás aquí, así que avanza. Te digo que no estás solo, vamos a estar estudiando juntos, vas a estar con mucha gente aquí estudiando contigo, ¿ok? Y si llegas al final de esta clase, te tengo una sorpresa, ¿ok? Este es el curso del cual estoy dando la clase de muestra. También mi trabajo se trata de enseñarte de qué se trata mi curso, porque mucha gente, pues mucho de estudiar en línea, pueden haber engaños. Yo no quiero engañarte para nada, quiero enseñarte exactamente a lo que te estás apuntando y justo para eso estoy aquí, ¿ok? Te voy a explicar qué es y te voy a dar una muestra de mi trabajo para que veas si te gusta o no, si le entras o no, ¿ok? Empezamos el 4 de abril, ¿bien? Entonces, este curso son 11 clases. La introducción es un tipo de mapa, que es justo el 4 de abril. Este es un curso híbrido en donde yo voy a grabar las clases así como ahora y te las voy a mandar y luego nos vamos a juntar en mesas redondas. Una vez a la semana nos juntamos, una vez a la semana te mando la clase pregrabada, ¿ok? La clase número 1 es como un mapa, te voy a dar una introducción. La clase número 2 es sobre Platón. Vamos a ver el concepto de los rapsodas. La clase número 3 es sobre Aristóteles. Vamos a ver el concepto de la tragedia en su libro La Poética, ¿verdad? En la clase número 4 vamos a ver a David Hume sobre la norma del gusto. En la clase 5 vamos a ver a Kant con lo sublime. Claro que en cada clase vas a aprender muchísimo más que solo ese concepto, pero esos conceptos son como el clímax, son como la parte clave. En la semana 6 vamos a tener un muestreo de clases. Vamos a estudiar a Schiller, a Hegel, a Heidegger y a Adorno. Vamos a estudiar 4 filósofos. ¿Por qué? Porque después de Kant, en el siglo XVIII, se explota el mundo estético. Crece muchísimo, avanza muchísimo. En la semana 7 vamos a estudiar a Arthur Schopenhauer con su gran libro La voluntad y la representación. En la semana 8 estudiamos a Tolstoy con la ontología del arte y la sorpresita que te tengo tiene que ver con Tolstoy al final de esta clase. En la clase número 9 vamos a estudiar a Nietzsche con su primer libro, El nacimiento de la tragedia, con Apolo y Dionisio. Vamos a estudiar estos como conceptos filosóficos. En la semana 10 vamos a estudiar a Yuriko Saito, esteticista japonesa, con la estética del día a día, la estética cotidiana. Y la nueva clase 11. Este curso ya tiene la clase 11 de Malcolm Budd, mi vecino, curiosamente, que acaba de fallecer, un filósofo brillante, y vamos a estudiar el valor del arte. ¿Cómo o cuánto o qué puedes decir sobre el valor del arte? ¿Cuánto vale el arte? Bien, ahora, si entras a este curso, vas a aprender muchísimo de mí, de ti mismo, de tus compañeros, de los grandes filósofos, de todo esto. Pero para que sepas exactamente qué son las 3 como habilidades cognitivas principales que vas a adquirir. Te las dejé aquí, te las voy a dejar en claro. Ahora te las voy a explicar. ¿Qué es lo que más aprendes? Pienso yo, es una idea, es un argumento. Me pueden decir ustedes qué más, pero a nivel cognitivo y existencial, pienso que vas a aprender esas 3 cosas. Primero, vas a desarrollar una observación crítica. Estudiar estética filosófica te va a desarrollar una capacidad de distinguir y observar con mayor profundidad. No vas a poder explicar las diferencias y vas a poder distinguir entre muchos conceptos, tanto subjetivos como objetivos, ¿ok? Esos juicios que vas a emitir van a ser más claros. Entonces tu capacidad analítica como un todo va a mejorar. Bien. Número 2, vas a poder afilar tu apertura conceptual.
Eso se me hace clave en estética filosófica porque estamos trabajando, todas estas 11 semanas vamos a estar trabajando con conceptos que se resisten a una definición obvia o clara. Vamos a ver cosas muy ambiguas, muy subjetivas, difíciles de atrapar, como lo bello, lo sublime, lo estético, el mismo concepto del arte, la tragedia, la voluntad, la representación, la percepción. Hay un mundo de cosas. Entonces, estar trabajando en esto te va a ayudar a quedarte con las preguntas, soportar esa fricción sin entrar en ansiedad, estar tranquilo con esa complejidad, ¿no? Y eso te va a liberar tu pensamiento creativo, pienso yo. Vas a poder navegar más las incertidumbres conceptuales y vas a conseguir claridad conceptual. Y número tres, pienso que la estética filosófica, más que otros campos de la filosofía, te ayuda a conectar dos como lados, ¿verdad? No sé si decirlo como lados o aspectos de tu forma de pensar. Eh, por un lado está tu lado lógico, racional, y es un tipo de razonamiento abstracto, y por otro lado está tu parte sensorial, perceptiva, tu experiencia en el mundo. Creo que la estética trabaja con las dos, y al estar conectando las dos, vas a desarrollar nuevas capacidades, definitivamente. A mí me fascina la estética filosófica y creo que todo esto te va a producir un tipo de originalidad en tu forma de pensar. Esto lo he visto con muchas personas. Básicamente, la manera en la que tú piensas, la manera en la que tú comentas, en la que escribes, en la que interpretas, en la que vives, todo esto se va a sumar a tu forma de ser. Bien, entonces, esas tres, observación crítica, apertura conceptual y razón y sensación. ¿Ok? Ahora, continuando con la idea de informarte, ¿qué es lo que estoy aquí ofreciendo? Es un ciclo de estética filosófica. ¿Qué incluye mi curso? Incluye 11 clases de una hora pregrabada, más media hora de mesa redonda en vivo. Nótese que si somos más de 150, les aumento la hora, la media hora la aumento a una hora en vivo y puedo aumentarla más y más y más, dependiendo de cuántos seamos. Mientras más gente, más tiempo en vivo tenemos. Incluye lecturas principales y adicionales. Incluye también 5 tutoriales, ok, videos de escritura. Yo les voy a enseñar a escribir filosofía de una hora. Incluye un ensayo final en donde ustedes van a revisar y van a pasar por un proceso de escritura con nuestro equipo. Somos un equipo grande en Mindshop, ya somos 10 personas, entonces ustedes no están solamente conmigo, están respaldados por un equipo de la sociedad. Luego se los muestro más adelante. También incluye 2 clases de introducción a la historia y la filosofía gratis. Y esto de mi curso nuevo, mi curso profesional nuevo, incluye 2 clases gratis del curso profesional nuevo. Incluye 2 tutoriales de lógica gratis por si no tienen mucha capacidad de lógica a nivel académico. Incluye todo esto. Que no los intimide todo esto. La verdad, yo enseño desde el principio. Muchos me preguntan, Mateus, ¿puedo entrar sin saber nada de filosofía? La respuesta es sí, a este curso, sí. No pasa nada. Muchos de mis alumnos empiezan con estética filosófica. Incluye también 11 examencitos breves, anónimos y opcionales, un examencito por semana. Y también te quedas con todos los videos de las clases, ¿ok? Los videos se quedan contigo. ¿Ok? Puedes descargarlos y debes de respaldarlos porque luego borro todo, ¿ok? No hay respaldo. Las presentaciones no te las mando, esas son mías, pero sí tienes los videos. También tienes membresía y acceso a nuestra comunidad de por vida. Tenemos una comunidad cerrada que se llama Mindshop, la Sociedad de Conocimiento, que ya somos 4,500 personas y está muy bien estructurada. Tenemos moderadores, vas a seguir aprendiendo y conociendo gente sin gastar, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Las clases las voy a subir los sábados. Entonces, el sábado, ok, el sábado 4 de abril subo la primera clase. Luego, el sábado 11 de abril hacemos la primera mesa redonda, ¿ok? Ese mismo sábado ya subo la clase 2. Entonces, básicamente tienes una semana para ver la clase cuando tú puedas y luego nos juntamos a platicar en vivo. La ventaja de este curso híbrido es que pues tú ves la clase cuando tú tengas tiempo, te organizas y nos juntamos en vivo. Y la ventaja, otra ventaja grande es que es más económico. Este curso es más barato que mis otros cursos completamente en vivo. ¿Ok? Entonces, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para reducir costos, para que reducir precio, ¿verdad? Para que más personas puedan estudiar. Entonces, ¿cómo hice este ciclo? No lo hice de la nada. Obviamente está
fundamentado con un mundo de trabajos académicos. Usé este libro y como puedes ver, aquí están las 10 clases. De hecho, la clase 11 es la que tengo aquí marcada. Estaba leyendo aquí, estoy repasando algunas clases. En este caso está reformulando algunos conceptos de la clase número 11 de Artistic Values. Entonces, no tienes que comprar el libro, no estás obligado a comprar el libro. Esta es una antología de ensayos, muchísimos ensayos. No tienes que comprar. Yo ya traduje 11 ensayos de aquí y te los tengo preparados para que los leas en español. Los ensayos no son obras completas, son fragmentos específicos en donde nos enseñan algo específico y sobre eso construir las clases. Claro que yo leí mucho más que eso, pero las lecturas principales son de este libro. ¿Ok? Como ya mencioné, hay 5 tutoriales, videos, ¿ok? Pregrabados que incluye este curso, que son precisamente de escritura filosófica. Entonces, creo que es una cosa hablar de filosofía, dar clase, leer, pensar, etcétera. Es muy diferente a escribir filosofía. Escribir filosofía es algo muy especial. Se los recomiendo mucho y creo que hay mucho que aprendemos cuando escribimos filosofía. Entonces, los tutoriales son sobre qué es un ensayo argumentativo, porque es lo que hacemos en la filosofía, argumentamos, cuáles son los buenos lineamientos para escribir un ensayo, cómo hacer un enfoque en lectura filosófica, un enfoque en escritura y un proyecto final de escritura, que es el ensayo en sí. Tenemos los 5 videos. Bien, como ya mencioné, y me pregunta, Mateus, ¿puedo empezar este curso si no sé nada de filosofía? Claro que puedes. Tenemos clases gratis. Entonces, una es sobre introducción a la filosofía griega antigua para que veas los orígenes de la filosofía y sepas cómo empezó todo esto, dónde viene la palabra filosofía, quiénes fueron los presocráticos y vamos a entender los campos clásicos de la filosofía. En la semana 2 vamos a ver al que se conoce como el primer filósofo, Tales de Mileto, pero también doy un poco de trabajo, hacemos un poco de trabajo lógico y antropológico, porque creo que cuando empiezas a estudiar filosofía, te pones a pensar en cómo empezó todo esto, los humanos, cómo empezamos a pensar críticamente, argumentativamente, lógicamente, estéticamente, etcétera. Entonces, esto ya está incluido, ¿bien? También incluye 2 tutoriales de lógica formal. Bien, estoy nada más explicando todo lo que incluye. Ya te voy a dar el precio y luego pasamos a la clase de muestra, ¿ok? Esto es importante porque yo no quiero estarte dando una clase y luego decirte, pues cuesta tanto. No quiero hacerte perder el tiempo. Te quiero decir cuánto cuesta mi curso. Si te interesa, excelente. Si no te interesa, pues muchísimas gracias. Pero quiero dejar las cosas claras, ¿ok? Yo busco que mis alumnos estén bien informados y tomen decisiones racionales, ¿ok? No se vayan con la premura. Quiero que sepan lo que están haciendo y se preparen mentalmente. Yo quiero buenos estudiantes, no quiero nada más gente que pague y ya, ¿verdad? Yo quiero gente que realmente se meta y la estudie y entienda y comenten, ¿verdad? Quiero gente viva, no cadáveres, como dice Nietzsche, ¿verdad? Quiero gente que esté lista para platicar, para escuchar, para cambiar de idea, para defender sus ideas, etcétera. Entonces, incluye también 2 tutoriales de lógica formal gratis. El primero se trata de reconocer argumentos. Tienes que saber reconocer un argumento y distinguirlo de una opinión o una creencia o una idea o una fe o algo más. Más bien lo que quiero es que sepas que es un argumento, que lo reconozcas. Y después, el segundo tutorial es sobre tipos de argumentos. ¿Cómo sabes distinguir? ¿Es un argumento coherente? ¿Es un argumento consistente? ¿Es inductivo? ¿Es eh, deductivo? Etcétera. Hay diferentes variaciones que te ayudan a evaluar. Ya que sabes que es un argumento, lo puedes evaluar. Bien, entonces aquí están, reconociendo argumentos y tipos de argumentos. Si no fuera suficiente, también incluye este curso en específico, este grupo AE11, incluye gratis un taller sobre la estética de la guerra. Parece ser que nuestros líderes ya no respetan las fronteras, no respetan las soberanías. Cuando digo líderes me refiero a los grandes líderes del mundo, de los países, ¿verdad? Alrededor. Entonces creo que otra vez tenemos que regresar a pensar sobre guerra, nos guste o no, tenemos que pensar sobre el mal, el problema del mal,
Y creo que la estética juega un gran rol en esto, especialmente en el mundo en el que estamos, donde nos están bombardeando constantemente con estéticas a través de las noticias, a través de los celulares, a través de la televisión, de todos lados. Quiero que entendamos esto juntos, ¿ok? Tristemente y de veras, se nos debería de romper el corazón a todos. Estamos rodeados de guerras. Bueno, yo creo que yo acá en Europa, más rodeado de guerras que ustedes, ¿verdad? Pero hay que decirlo, son guerras, no son conflictos o invasiones o interacciones bélicas. No, no, no. Yo creo que dependiendo del espectro político, tratan de maquillarlo para que se vea bonito, para que no se vea como algo malo. Pero no es cierto. Tenemos varias guerras. Estamos rodeados de guerras. Está la guerra de desgaste que lleva 4 años ya en Rusia y en Ucrania. Hay que decirlo, es una guerra. Está la guerra que devastó Gaza, que ha destruido completamente ese territorio por Israel. Y está la otra guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Cada vez se meten más. Asesinaron al líder supremo iraní, cerraron el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Se está desestabilizándose la economía global. Y olvídate de la economía, se está desestabilizando la psicología, la parte existencial de todos nosotros. Produce ansiedad. Tenemos que aprender a resistir, tenemos que aprender a pensar sobre esto. Esta obra se llama La apoteosis de la guerra. Fue pintada por un ruso en el siglo XIX. Y una apoteosis es una elevación a una posición como trascendente, es la glorificación de la guerra. Y él la dedicó a todos los grandes conquistadores del pasado, presente y futuro. ¿Qué pasa cuando se glorifica la guerra? Cuando se aplaude, cuando se piensa que es lo mejor que se puede hacer. Muy difícil esto, hay que tener mucho cuidado. Eh, Me di cuenta que este trabajo no estaba en Wikipedia y de hecho tenemos un proyecto, Axel y yo, Axel Gámez y yo, miembro de Mindshop, en buscar tener más trabajo de Wikipedia en español. Entonces él se la aventó. Aquí está ya la apoteosis de la guerra. Ahora, por un motivo raro, no se quedó en Wikipedia en español, la tumbaron. Parece ser que hay una injusticia ahí. Las Wikipedias en inglés no las tumban tan fácil, las en español las tumban más. Entonces, esta está en Wikiversity, en la Universidad de Wikipedia. Ahí la subió y ahí se quedó. Pero en fin, retrabajaremos el artículo para que esté mejor, más fundamentado y se quede en la Wikipedia. Pero en fin, la apoteosis de la guerra. Les doy una pequeñita frase de estética de la guerra para que empiecen a entender de qué se va a tratar el taller de estética de la guerra, que está incluido gratis aquí para ustedes, los que entren al grupo. Es básicamente, viene de un italiano, un esteticista italiano. Bueno, no, 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 fue poeta y escritor, muy controversial, Filippo Tommaso Marinetti. 1912, ya se imaginan por dónde va con la pura época, ¿verdad? En Italia, 1912, ok. Dice, la guerra es hermosa porque establece el dominio del hombre sobre la maquinaria sometida mediante máscaras antigás, megáfonos aterradores, lanzallamas y pequeños tanques. La guerra es hermosa porque inicia la soñada metalización del cuerpo humano. La guerra es hermosa porque enriquece un prado de flor con las ardientes orquídeas de las ametralladoras. La guerra es bella porque combina los disparos, los cañones, el alto del fuego, los aromas y el hedor de la putrefacción en una sinfonía. Déjenme quito aquí la presentación por un momento para ser claro con lo que quiero decir. Esto es propaganda de la guerra disfrazada de estética. ¿Bien? Cuidado, esto es peligrosísimo. Fíjense, es un tipo de aberración, ¿verdad? Leer esto hoy. Pero si piensan que ya se acabó con eso, no es cierto. Hay propaganda estética de la guerra por todos lados, del lado de la izquierda y del lado de la derecha, en todos los periódicos, todo el día. Eh, Influencers defienden sus lados, cada quien defiende sus posturas. Diferentes políticos defienden diferentes posturas, diferentes países se tratan de convencer. ¿Cómo entender esto? Yo pienso que la historia y la filosofía juntas de la mano pueden ayudarnos a entender mejor todo esto. Este poeta, Filipo, él escribió una cosa que se llama el Manifiesto del Futuro, Manifiesto Futurista. Y los futuristas fueron un movimiento de intelectuales italianos que querían como
poner la literatura otra vez en la vanguardia. Vieron que había avances increíbles tecnológicos y dijeron, la literatura no se va a quedar atrás. Y empezaron a soñar radicalmente con cómo la tecnología iba a mejorar todo. Es un tipo de tecnooptimismo. Fíjense, cuidado, muy valioso a la fecha. Claro que ellos no lo revelaban abiertamente, pero eran muy nacionalistas. Y obviamente el nacionalismo italiano en esta época y un poquito después se convirtió en el fascismo. Después se mostró que estaban apoyando al Dulce, ¿verdad? A Mussolini y otras cosas, ¿no? Entonces ellos trataban de pintar con gloria. Y esto es muy peligroso porque usar herramientas estéticas, poéticas, literarias, emocionales, sentimentales, te convencen. Apagamos la lógica y nos creemos las cosas. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Vamos a empezar analizando el futurismo y vamos a compararlo con hoy y vamos a ver muchas más diferentes estéticas de la guerra. Entonces, ustedes lo van a tener gratis, los que entren a este grupo. Claro que al final del grupo tienen membresía a Mindshop, la membresía es de por vida, ¿ok? Nada más para que sepan. Y ya cerrando esta parte, ¿cuántas horas de clase van a tener? Por el precio que les voy a mostrar, son 27 horas de clase. ¿Ok? El precio que yo tenía antes en el 2024 era este, lo he ido reduciendo año con año, estaba en 3,800 pesos, $236. Y ese es el precio si se meten antes del 24 de marzo. Hoy estoy grabando esto el 12, ¿ok? Todavía tienen 12 días. Bueno, lo voy a subir el fin de semana, creo que el 14. Pero en fin, tienen hasta el 24 de marzo a medianoche para aprovechar este precio. Ahorita está en descuento. El precio es 2,275 pesos mexicanos o $141 por PayPal. Esto lo pueden acceder con los links que están aquí abajo en el chat, ¿verdad? O en la descripción de este video. Ahí está todo. No se preocupen, platiquen con Miriam o usen el medio que quieran. Tenemos meses sin intereses, ¿eh? Si hablan con Miriam, tenemos meses sin intereses y, si no me equivoco, son 3 o 6 meses sin intereses. Entonces, hay formas de educarse, hay formas de prepararse y yo siempre voy a ayudarles con todo esto. Bien. Si pagan después del 24 de marzo, el precio es este, 2,400 pesos o $151. Ok, eso es después del 24 de marzo. Si ya son miembros de Mindshop, es más barato. Si ya estudiaron con nosotros, es más barato. Cuesta 260 pesos o $128. Y si de casualidad estuvieron en uno de estos grupos, ustedes tienen descuento por continuidad. Es decir, ya estudiaste uno, síguele con el otro, y es una forma de decirte gracias, estimado. Si participaste o estás en el E20 o en el E1 o en el HP 34 o el HP 35, más barato todavía, 1,925 pesos o $115. ¿Ok? Todo esto lo estoy haciendo para que sea cada vez más fácil y cada vez más accesible mi trabajo para todos ustedes. Entonces, este es el grupo AE11. El correo de contacto es mindshow.heráclito@gmail. Las clases son los sábados. Bueno, las clases en vivo son los sábados a las 10 de la mañana, horario Ciudad de México, y depende cuántos seamos, es cuando terminamos. Si se graban las mesas redondas también, les voy a dar copia de todo. Tutoriales también pregrabados, clases pregrabadas, etcétera. Cuando se metan, lean el correo de bienvenida, ahí va a estar el grupo de WhatsApp. Se meten, el grupo de WhatsApp, ahí vamos a llevar todo para que podamos, vamos a platicar todo el tiempo, todos los días, para poder llevar el ciclo exitosamente. Bien, le voy a dar un traguito aquí al agua, lo pongo en silencio porque molesta a algunas personas. Bien, no quiero ofender a nadie. Aquí está el teléfono de Miriam. Aquí va a estar también la descripción, pero si quieren apúntenlo. Su teléfono en México, +52, es 811-015-3038. Con este número platiquen con ella y ténganle paciencia, por favor. Somos bastantes personas, pero siempre logramos hacer todo con éxito. Bien, yo soy tu maestro. ¿Qué te puedo decir de mí? Mucha gente piensa que soy el más importante a la hora de dar la clase. No necesariamente. Creo que mucho del trabajo lo hacen obviamente ustedes. Yo soy como un tipo de moderador, un tipo de guía, y mucho del trabajo lo hacen los filósofos y el mismo trabajo excelente de estos grandes pensadores, ¿ok? Pero claro que seguro quieren conocer un poco de mí. Seguro me han visto en las redes, me han visto en los podcasts, me han visto en RIP,
pero lo que yo hago a nivel profesional, a nivel maestro, es diferente, ¿ok? Yo soy una persona muy diferente cuando estoy frente a una cámara o en un podcast o en un contexto de redes sociales. Es completamente diferente a llevar clases conmigo. Los que han llevado clases conmigo ya lo saben. De hecho, si alguien está viendo esto y lo sabe, por favor, pónganlo en los comentarios. Obviamente no es como que me pongo molesto o difícil, simplemente me pongo en un modo en donde hago mi máxima saco mis máximas capacidades para que tú aprendas, para que tú saques lo mejor de ti. Y eso me apasiona, ¿ok? Entonces, esos son mis estudios. Empecé, interesantemente, estudiando ingeniería industrial y de sistemas. Después de mucho tiempo en el mundo laboral, decidí cambiar todo, dejarlo todo por la filosofía, porque ahí encontré mi verdadera pasión, mi verdadera vocación. Entonces, estudié primero un año de carrera de filosofía en University College London. Esto fue después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, me aceptaron, entré, hice un año por ahí y después de hacer ese año, apliqué una maestría y me aceptaron. Claro que necesitaban a saber que yo tuviera todas las credenciales, que pudiera escribir, que pudiera pensar, me entrevistaron. Entré a King's College London y me alegra compartirles que me gradué de la maestría en filosofía pura con mérito. Es una buena calificación, me fue muy bien, me encantó. Y después de eso hice una segunda maestría, también en el departamento de filosofía de aquí de la Universidad de Cambridge. Y esta la hice en eh, AI Ethics and Society, así se dice en inglés, pero es todos los problemas filosóficos, éticos y sociales de la inteligencia artificial. También me gradué con mérito. Hice dos intercambios, uno a Italia, uno a Brasil, en donde seguí refinando mis capacidades lingüísticas e intelectuales, tanto ingenieriles como de todo, ¿verdad? Entonces, es un poco de mi trabajo. Claro que me conocen por mi podcast con mi hermano, por la sección de creativo de clases de filosofía con Roberto y de muchos lugares. Entonces, ese soy yo. Ahora, ¿por qué hago esto? Te puedes preguntar, ¿por qué hago esto? ¿Por qué muchos de mis amigos se dedican a las redes sociales? Yo no me dedico a las redes sociales. A mí no me paga muy poquito YouTube y ya. Es todo. No me pagan estos tecnofeudalistas a mí. Yo vivo de lo que mis alumnos me pagan. Ese es mi trabajo. ¿Por qué hago esto? Porque esa es mi vocación y este es mi sueño. Yo creo que es algo que he tenido desde hace mucho tiempo. Y al estar dando clases me fui dando cuenta de que me apasiona la educación. Me apasiona, así de sencillo. Ahí es donde tengo mi máxima energía, mis máximas alegrías a nivel profesional. Y he recibido una cantidad de comentarios. Entonces, aquí sigo y aquí seguiré. Ya encontré esto, ya es mi espacio y seguiré firme, ¿ok? Pienso que la educación de calidad no debe de ser increíblemente costosa. Y entonces yo estoy usando mi máxima inteligencia, mis mejores capacidades, todas las herramientas que pueda para que puedas estudiar mejor, ¿ok? Voy a seguir formándome, estoy preparándome para hacer mi doctorado, todavía no aplico, todavía no me aceptan, pero en un futuro lo voy a hacer un doctorado definitivamente en filosofía, probablemente relacionado a la educación, probablemente relacionado a la inteligencia artificial, pero lo haré muy pronto. Y voy a hacer más ciclos de filosofía también. Voy a hacer ciclos de epistemología y de metafísica. Tengo solo un gran agradecimiento que dar, que antes yo daba muchos agradecimientos, creo que la gente que me conoce ya sabe a quién le agradezco. Quiero agradecerle a mi hija y a mi hijo que acaba de nacer, Adrián, mi chiquito ya tiene un mes. Aquí están sus fotos de bebitos, Emma y Adrián. Muchas gracias, ustedes son mi máxima inspiración. Pasemos ahora a hablar un poco de Kant. En su ensayo de 1784, llamado ¿Qué es la ilustración?, Kant nos habla, nos define qué es ilustración. Vamos a ponernos serios, vamos a ponernos filosóficos. Él define la ilustración. Recuerden que el siglo XVIII se conoció como el siglo de las luces. Entonces, estaba muy en moda la conversación sobre qué significa estar ilustrado. La ilustración, según Kant, es la salida del hombre, de la persona, de su inmadurez autoimpuesta. Es realmente darte cuenta de tus inmadureces intelectuales y decidir salir. Kant piensa que esto es autoimpuesto.
continuemos. La inmadurez, él la define como nuestra incapacidad de usar nuestro propio entendimiento sin la guía de alguien más, sin que otra persona te diga, ah, es por aquí, ah, es por allá. Entonces es que tú aprendas a pensar por ti mismo. ¿Cómo usar tu propio entendimiento? ¿Bien? Yo me dedico a esto. Yo no te voy a decir qué pensar, ni por qué pensar esto, y esto está mal y esto está bien. No, te voy a enseñar un mundo de argumentos, los vamos a discutir, criticar, hacer dialécticas, etcétera, y te va a tocar a ti desarrollar tu propio entendimiento y pensamiento. Esta inmadurez es autoimpuesta, es decir, te la pones solo cuando la causa no es que te falte entendimiento en el mundo, hay mucho conocimiento en el mundo, sino Kant piensa que el problema vive en la falta de determinación y valentía. Es un tema de virtud, no es un tema de intelecto. No es que te falte inteligencia, falta, según Kant, determinación, valentía, pensar por ti mismo. Se requiere un tipo de salto en decir, ok, voy a compartir mi opinión, aquí están mis justificaciones, no me da miedo. Órale, ¿qué tienes que decir? Vamos a aprender, si estoy mal, estoy mal, vamos a platicar, ok. Hay un elemento muy fuerte de esto en la filosofía. Sapere aude, dice Kant. Ese es el lema, el motto, el slogan, la frase de victoria de la ilustración. Ten valor para usar tu propio entendimiento. Ese es el lema de la ilustración. En latín se dice así: Dimidium facti qui coepit habet sapere aude incipie. Eso significa el que ha empezado ya lleva la mitad, ya está a medias. Atrévete a saber, empieza. Si estás aquí, sigue firme. Quien ha comenzado, ya ha hecho la mitad. Atrévete a saber, comienza. ¿Ok? Bien. La clase de hoy se puede ver como una forma de romper el hielo con el trabajo que vamos a llevar. Y para esto decidí traerte esta frase. Esta frase la he dicho una y otra vez y pienso que es elemental. Porque cuando pensamos sobre estética filosófica, mucha gente dice, oye, ¿cómo voy a usar eso para mi trabajo? Y no me malinterpreten. Claro que se puede usar todas tus capacidades intelectuales y perceptivas para mejorar tu trabajo. Pero cuidado, si piensas que todo se trata de trabajo, puedes caer en un problema. ¿Ok? Es una frase de John Abbott que escribió un ensayo que se llama ¿Por qué las buenas escuelas por sí solas nunca serán suficientes? Cuidado, parece ser que el mundo educativo se ha tratado de engañarnos para pensar que solo se estudia para trabajar y solo se vive para trabajar. No me malinterpreten, yo trabajo muchísimo y pienso que es increíblemente importante que trabajes y que te vaya bien. No estoy diciendo eso, pero uso el trabajo de John Abbott para darte una idea nueva. La vida es más que trabajo, dice Abbott. Si le damos a los jóvenes y a los adultos la idea de que solo necesitamos habilidades de alto nivel, déjame revisar una cosa, sí, de alto nivel para trabajar, ¿no? Estamos equivocados. Vamos a necesitar habilidades aún más elevadas para desarrollarnos en la sociedad actual. Y él ni conocía la sociedad de hoy, 2026. Y todavía no conocemos las sociedades del futuro, ¿verdad? Necesitamos entender mucho para poder vivir bien. Entonces, mucho de mi trabajo se trata de esto. No se trata de hacerte rico, aunque mucha gente le puede ir mucho mejor en su trabajo gracias a mi trabajo. Pero yo me dedico a que vivas una buena vida, que vivas una mejor vida y me dedico a que tengas mejores formas de encontrar mejores argumentos. Eso es. A eso me dedico. Que entiendas mejor las cosas, tanto internamente como externamente. Hay que entenderlo bien, dice Abbott. No se trata de un tipo de tecnología que le implantas a los alumnos para que vayan a trabajar al mundo laboral. No, se trata de qué significa ser humano. Ahí está lo importante de la educación. ¿Y qué tipo de futuro quieres? ¿Ok? Mucho cuidado con todo esto. Aquí muestro al gran
Bob Ross, nada más se los muestro para explicarles que cada una de mis clases la he repetido una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Llevo 5 años dando clases. No he parado de dar clases ni una semana desde el 2020. No, hombre, he dado muchísimas horas de clase todas las semanas desde el 2020. No he parado. Cumplo 6 años ahora en abril dando clases. Imagínense, ya casi 6 años. Sí, de hecho, 6 años para cuando empecemos este curso. El sexto aniversario de Mindshop es el 1 de abril del 2000, pues del 1 de abril cada año, ¿verdad? Cumplimos 6 años. Pero en fin, Bob Ross, él tenía un programa que investiguenlo, es muy interesante, es hasta una personalidad muy misteriosa. Él tenía un programa que se llamaba La Alegría de Pintar y él pintaba en vivo y te enseñaba a pintar. Lo que poca gente sabe es que Bob Ross pintaba un cuadro antes del programa, pintaba un cuadro en vivo y pintaba un cuadro después. A mí me gusta la clase que les doy, siempre la repaso antes, luego se las doy, ¿verdad? Y después de darla, la repaso otra vez y le ajusto cosas. Siempre estoy haciendo este proceso de constante mejora para que sepan que lo que van a llevar ustedes es realmente excelencia que he ido refinando a través de los años. Mucha gente no lee en mis cursos, cuidado, aunque sí puedes llevar el curso sin leer, no es el fin del mundo, yo recomiendo seriamente leer, porque vas a sacarle mucho más provecho. Aunque no entiendas mucho la lectura, no importa, no te preocupes, pero va a levantarte en un tipo de aporía, un tipo de confusión filosófica, que luego en la clase se va a aterrizar, se va a calmar un poco, ¿no? Y en la mesa redonda va a mejorar, ¿ok? No puedes aprender a correr sin aprender a caminar. Entonces empiezas despacito y le vas dando y repites y repites y repites, ¿ok? Cuando entren a estudiar conmigo van a recibir una carta de bienvenida, una carta que yo te escribí a ti, yo les escribí a ustedes. Entonces, en esta carta de bienvenida les toca, en pocas palabras, entender mm, todo lo que hay. Entonces, lean ese correo de bienvenida, por favor. Mira, me dijo Mateus, pídeles que lean el correo de bienvenida. De nuevo, todas las clases se graban y se las subo en Google Drive. Por eso les pido Gmail, por favor, denle un Gmail a Miriam, es lo que les pido. Y bien, continuamos. Ok, metámonos ahora a un elemento más filosófico todavía. ¿Por qué estudiar estética filosófica? Se pueden preguntar. En el mundo en el que estamos, en la forma en la que están las cosas, ¿por qué estudiar estética filosóficas? Pienso que un buen argumento sucede al pensar qué tipo de ser eres. Tú eres un ser, tú eres algo en el mundo. ¿Qué eres? He dicho una y otra vez que pienso que somos seres más estéticos que racionales. Pienso que, bueno, ¿por qué pienso esto? Primero, cuando tú naces o antes de nacer, ya estás atravesado por experiencia perceptiva, perceptual. Estás adentro de la panza de tu madre y estás sintiendo, ¿no? Tus sentidos se van despertando uno y otro y otro y otro, y tu capacidad de usar la razón viene mucho después, ¿ok? Todos tenemos la capacidad de usar la razón, en alguna medida o en otra, pero los sentidos son algo mucho más primario. Entonces, estudiar, tener una buena base de estética filosófica, te va a llevar muy lejos, porque esto no nos enseñan. Yo pienso que nos deberían de enseñar a todos todo esto, porque somos seres humanos. Ese es el motivo por el cual pienso que deberíamos de estudiar estética filosófica, porque eres un ser estético, estás en el mundo, estás todo el tiempo atravesado por estéticas. ¿Por qué no deberías de buscar entenderlas? ¿Ok? Se podría argumentar, y esto lo pongo en mi ensayo de bienvenida, que leerás si entras a este curso, que existen como 5 grandes maneras de cuestionar y de interpretar, por consecuencia, de entender el mundo. Unas son muy antiguas y agrego una sexta. Hoy agrego una sexta. ¿Ok? Refiné esta clase para agregar una sexta. La religión. Desde hace, no se sabe cuánto tiempo atrás está el pensamiento religioso, porque se han desenterrado un mundo de, pues, esqueletos, ¿verdad? Huesos que sugieren que había un tipo de organización de las personas enterraban a sus muertos. Entonces ya sugería un tipo de vida después de la muerte. Pero no solo eso, entonces usaban eso para entender el mundo. El arte, tampoco se sabe. No se sabe cuál es más vieja, la religión o el arte. Hay evidencia encontrada.
no hemos encontrado también muchas otras cosas, pero están en los cientos de miles de años atrás. ¿Por qué será que son tan antiguas estas cosas? El arte, especialmente interesante para nosotros en la estética filosófica, es algo muy, muy antiguo que hemos usado para entender el mundo. Las matemáticas también son muy antiguas, pero no son tan antiguas como el arte ni como la religión. Está el hueso Lemombo, que tiene 35.000 años, en donde discúlpenme, esto es en vivo, ¿verdad? 35.000 años atrás, en donde había un tipo de conteo en este famoso hueso, lo pueden investigar por su manera, pero contar no es exactamente lo mismo que pensar en espacios o reconocer patrones, entonces tal vez el pensamiento matemático ya existía desde antes, ¿verdad? En algún sentido, pero no registrado. Son formas de pensar muy antiguas. La cuarta sería la filosofía. Depende cómo lo veas. Si ves la filosofía de forma oral, pues es bien complicado. Parece ser que hay registros que en la India, los Vedas ya tenían un tipo de pensamiento filosófico. Zaratustra, por ejemplo, en Persia, 1000 años antes de Cristo. Obviamente, los presocráticos, 600 antes de Cristo. Confucio, por ahí del 500 antes de Cristo, también casi 600. Y muchísimos otros, por todo el mundo. El pensamiento filosófico se ha visto en prácticamente cualquier lugar del mundo, pero el florecimiento del pensamiento filosófico sucede en gran medida en Turquía con los milesianos, ¿no? Y luego se esparce por el Mediterráneo y luego florece en gran medida en Atenas, en Grecia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nadie sabe exactamente por qué funciona así. Grecia y Atenas no eran los más ricos, en los más poderosos. Bueno, Turquía definitivamente no. Después agarraron muchísima fuerza y siguieron avanzando. En fin, en Turquía había mucha opresión. He llegado a pensar sobre eso, ¿no? Muchos me han dicho, oye, Mateos, igual y porque eran tan oprimidos, acabó surgiendo un pensamiento muy interesante. Puede ser. Después está la ciencia, siglo XVIII, siglo XIX, que otra vez se empezó a producir mucha fuerza, la ciencia produce mucho poder, claro que el conocimiento produce mucho poder. Ah, ah, disculpen, entró un tipo de alergia. La ciencia, entonces se fijan, hay mucho poder en todo esto, ¿no? Cómo se va manejando estas cosas, cómo se va entendiendo, interpretando y también controlando el mundo. Y hoy está la inteligencia artificial. Inteligencia artificial se conoce también a veces como ciencia de datos, data science, o de ahí viene, pero ha estado transformando muchísimas cosas, ¿no? Claro que no todo lo que es ciencia de datos se considera como inteligencia artificial, hay una mezcla ahí, hay una confusión enorme, pero apenas estamos atravesando. A mí se me hace muy peligroso este tema de inteligencia artificial porque nos han engañado en muchos sentidos con lo que es. Eh, Bien, pasamos ahora a vivir algo, ¿ok? Quiero que, de hecho, voy a quitar los anuncios de no va a tener anuncios esta clase de muestra. No me interesa eso. Lo que me interesa es que veas esta clase. De hecho, si conoces a alguien que la quiera ver, mándasela. Definitivamente la va a disfrutar. Lo que voy a hacer ahora es que voy a optimizar para el audio. Entonces, lo que tengo que hacer es compartir, compartir sonido y optimizar. No, pues no optimizar para video, simplemente optimizar para audio. Muy bien. Entonces, escuchemos esto de aquí.
Bien, esa fue Yuen Kim. Sígala en Yuenita-violín. Ella es, pues a mí se me ha hecho brillante. No sé qué piensan ustedes, ahí me comentan. Pero una y otra vez pongo esta muestra para hablar sobre esto que acaba de pasar, esto que acabamos de vivir. Normalmente esta pieza de Chopin se hace a nivel en piano y ella la hace en violín y se me hace genial. Pero bueno, creo que lo que debo de hacer ahora es simplemente compartir pantalla sin este tema del sonido. Ahí está. Bien, y disculpen las interrupciones que creo que Zoom me sigue pidiendo, oye, ¿quieres abrir tu micrófono? ¿Quieres abrir tu micrófono? Y creo que se hicieron unas pausitas. Pero bueno, ni modo, creo que lo pudieron apreciar de todas formas. Entonces, ¿cómo podemos evaluar lo que acabamos de vivir? ¿Cómo se evalúa algo así? ¿Deberíamos de intelectualizar eso? ¿Intelectualizarlo a nivel intelectual? ¿O deberíamos de solo percibirlo a nivel perceptual? ¿O deberíamos de sentirlo a nivel sentimental? ¿Fue bello? ¿Fue feo? ¿Esto fue arte o no? ¿O esto fue una experiencia estética? Estas piezas y esos momentos sugieren muchas preguntas. ¿Qué es eso? ¿Qué son exactamente? ¿Cómo se relacionan estas preguntas, todas ellas? ¿Y para qué sirven? ¿Qué valen? ¿Cuánto valen? ¿Valen algo de qué? ¿En qué sentido valen algo? ¿Tienen algún valor educativo o un valor intelectual o un valor artístico o un valor sentimental, monetario? ¿Qué es todo esto? El estudio de la estética filosófica se trata de la filosofía del arte, la filosofía de la belleza y lo estético en sí. Típicamente se ha usado este ejemplo a través de culturas, a través de épocas, como el atardecer me refiero, como algo bello, algo paradigmáticamente bello, ¿verdad? Estoy seguro que hay gente que dice, se me hace horrible, se vale, me lo han dicho. Pero hay algo ahí de un atardecer. Cuidado, no me refiero a la foto, a esta foto, me refiero a el atardecer, que es valioso para el ser humano. Pero ¿es arte? Pues quién sabe. ¿Qué es arte? Un gran libro que habla sobre esto es el de Paul Oscar Christeller. La noción de arte o las artes que tenemos hoy no es algo que lleva mucho tiempo existiendo. Cuidado, a lo que la gente le dice arte hoy lleva pues que 300 años, 200 algo años, casi 300 años. Perdón, sí, casi 300 años. Desde 1746, él habló sobre las bellas artes. Entonces, la forma en la que vemos hoy no estaba exactamente clasificada el arte así. Se podría argumentar que desde Charles Bateau hay teorías que de cierta forma eh, nos desarrollan todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre qué era arte antes, qué es el arte hoy y qué será el arte en el futuro. ¿Será que el arte siempre ha sido lo mismo? ¿Será que está cambiando? Vamos a ver. En la semana 2 estudiamos a Platón y vamos a hablar sobre arte en el mundo antiguo, igual con Aristóteles en la semana 3. Las bellas artes se definen de diferentes formas, pero una típica manera de definir las bellas artes, hay quienes agregan o quitan, pero sería la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y la poesía. Esas serían las 5 bellas artes. Pero ahí se acaba el arte. ¿Hay algo más o menos que todo esto? ¿Qué pasa con el arte callejero? ¿Qué pasa con la literatura? Y las miles de otras, ¿verdad? En la clase 1 retomaremos esto y hablaremos mucho más a detalle de eso. Esta es la clase de muestra todavía. Ya regresaremos a esto. Pero después tienes cosas como esta. Esta obra se llama Cisnes reflejando elefantes. Ese es un cuadro surrealista de Dalí del periodo paranoico crítico que tuvo él. Y él, aquí vemos sus famosas imágenes dobles de Dalí. Eh,
En su ensayo, La conquista de lo irracional, él explica su tipo de método como espontáneo y esto ayuda a la comprensión de lo irracional cuando tú comparas las asociaciones, ¿no? Y hay un tipo de fenómeno del delirio, de la locura, piensa Dalí, en, junto con la intelectualidad, con la genialidad. Entonces, él utilizó este método para producir como formas alucinantes, imágenes dobles, ilusiones visuales. Pero, ¿qué es una cosa de estas? ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Qué es el arte? ¿Es la técnica? ¿Es el valor? ¿Es el sentimiento? ¿Es la idea? ¿O esto no vale nada? ¿Dalí fue un artista o fue un loco o no fue nada? ¿Quién sabe? ¿De quién depende? ¿Depende de los museos? ¿Depende de la gente? ¿Depende de cómo amanezcas? Si estás enojado o si estás feliz. ¿Depende de ti? ¿Depende de quien quiera? ¿Quién sabe? Definir arte ha sido una larga, larga conversación, una larga lucha. ¿Qué es arte hoy? Y creo que ya saben hacia dónde vamos. Al principio de esta clase de muestra les mostré la banana con la cinta. Llegaremos a eso otra vez en breve. Hay dos grandes bandos. Hay otros, pero dos muy grandes. Están los convencionalistas que piensan que todas estas definiciones de arte convencionalistas niegan que el arte tenga una conexión con las propiedades estéticas o las propiedades formales o con las propiedades expresivas, propiedades estéticas tipo el trazo, el color o formales tipo la estructura, la composición, la teoría de color, etcétera. Eh, los convencionalistas piensan que no tiene nada que ver con eso o que piensan que las propiedades o definiciones tradicionales son esenciales para el arte. No, ellos defienden una definición claramente posmoderna, del posmodernismo, que platicaremos con calma después, pero el posmodernismo critica mucho de lo que surge en el modernismo filosófico. Lo platicaremos en clase con mucha calma. Pero ellos fueron muy fuertes en el siglo XX y a la fecha hay muchas personas que se registran con esta forma de pensar. Básicamente tratan de diferir radicalmente de lo que se pensaba que era arte. Ellos piensan que el arte es aquello que tiene características institucionales. Hacen énfasis en que el arte cambia todo el tiempo. Entonces quieren romper con las tradiciones. Lo típico sería la imitación de la naturaleza, desarrollar formas, técnicas, expresionismo, sentimientos, etcétera. Entonces, para ellos es romper con esto. Por ejemplo, los famosos ready-mades, ¿ok? Los ready-mades asistidos. Esto es son trabajos del siglo XX, ¿verdad? El primero se llama Bicycle Wheel, el otro se llama Fountain, de Duchamp. De hecho, ambos son de Duchamp y fueron famosísimos. Pero ¿por qué son arte? Claro que la banana es esto llevado al exceso, ¿verdad? Pero en fin, estos son objetos que tienen un tipo de manufactura, eh, pero como arte. Haz de cuenta que tomaban piezas que son útiles para algo, pero las sacaban de su contexto. Entonces aquí el artista tomó un banco donde te puedes sentar y una rueda de bicicleta, que son muy útiles en sus debidos contextos, pero los juntas y ya no sirven para nada, ya no tienen función. Por otro lado, Fountain, que nada más lo firmó como R. Mott, 1917, y fue creado en 1913, de hecho, no, perdón, 1917, sí. Es una cosa muy, muy rara porque es un objeto ordinario que simplemente lo sacaron de su contexto, lo pusieron en un museo y ya. Esto puede enojar a mucha gente, pero la idea del convencionalismo es que estas piezas nos aportan a la conversación de lo que es arte. Es un tipo de teoría filosófica que mueve las paredes y sacuda las paredes artísticas. Obviamente muy conceptual, ¿verdad? Pero estas piezas valen millones. Puede ser que moleste a alguien y estoy seguro que voy a escuchar muchos argumentos de Mateus. Eso es una pérdida de tiempo. Pero en fin, estoy seguro que hay mucha gente que piensa que no es una pérdida de tiempo, ¿verdad?
Lo platicamos en el chat también, lo platicaremos en clase. Esta es otra propuesta muy interesante de un artista de Nueva York, de Bronx, llamado Robert Barry, que esta obra se llama Díptico, Díptic. Perdón, la, la obra del lado izquierdo se llama Díptico y la obra del lado derecho se llama Incomplete. Está muy interesante el concepto. Él era un pintor, pero hasta en sus primeros orígenes ya se veía que era un artista conceptual. Entonces, en 1962, él hace esta primera obra. No, perdón, el 65. Él empieza a ser activo en el 62. Pero en fin, 1965 hace esta obra y ya, se llama Díptico. Y después, en el 2014, él hace esta otra obra que se llama Incomplete, incompleta. Entonces, lo raro es que él la puso unos centímetros más distante de la pared. Entonces, la obra en realidad es sobre el espacio vacío y el tiempo vacío que pasó entre el año 1965 y 2014. Esa es la obra, dice Robert Barry. No es ni una ni otra, sino que todo lo que está entre el espacio eh, vacío ahí, tanto de tiempo como de concepto, y también todo lo que sucedió en la historia entre estos dos, ¿no? Revelando que la obra era incompleta a toda la gente que había visto la primera obra. También porque se llamaba díptico la primera obra, pero pues unos piensan díptico porque son dos, estos dos, pero no, en realidad díptico porque había algo más, había dos piezas que juntas forman algo. Y la segunda dice incompleto, con madera, muy sencillo pueden decir. Y alguien puede enojarse y decir, Mateus, qué tontería, eso no es arte. Pues bueno, hay quienes no están de acuerdo. Los convencionalistas piensan que hay elementos muy importantes en estas obras, institucionales, teóricos, conceptuales, que sí son dignos de llamarles arte. Otro que está en el MoMA de Robert Barry, que simplemente el cuadro es esto. Pero fíjense lo que dice aquí adentro. Dice, todas las cosas que sé, está en inglés, pero que en este momento no estoy pensando. Hora, fecha. La obra de Robert Barry es simplemente eso. Tú como ser humano estás pensando en algunas cosas, pero lo que estás pensando y lo que sabes no son lo mismo. Entonces él hace esta obra diciendo, mira, como humanos sabemos y decimos unas cosas, pero ¿qué pasa con todo lo demás que sabes mientras no estás pensando en ello? Todas las cosas que sé, pero que en este momento no estoy pensando. Ahí están en algún lado, listas para accesarlas. Aquí hay filosofía de la mente también en este trabajo. Y tal vez uno de los más famosos que defienden o que hacían o hicieron arte en el término convencionalista, Andy Warhol, ¿verdad? Andy Warhol con sus Brio Boxes, él hacía copias exactas de envases comerciales, ¿no? Entonces, aunque se piensa que el arte tiene que ser algo natural, él se dio cuenta de algo muy sencillo, que el arte imita la vida. Entonces, plantea cosas como, ¿qué somos frente a una sociedad consumista? ¿Qué produjo esa transformación radical de la industrialización? Entonces, él encontró algo increíblemente especial ahí, ¿verdad? Es muy raro. Pero luego vendió estas cajas a los coleccionistas de artes y museos por todo el mundo, con productos en serie. Se hizo millonario. Claro que reducir su trabajo a esto, cuidado, ¿verdad? Tendríamos que desarrollar un entendimiento de su vida, de su obra, ¿verdad? Y luego llegamos a este, que se llama Comedian, ¿no? The Comedian, algo así. Esta obra, sé que muchos dirán que no es una obra, otros dirán que sí es una obra. ¿Qué piensan? Díganme aquí en los comentarios, que es un plátano con un tape, ¿no? Se vendió por 6.2 millones de dólares. ¿Quién la hizo? El italiano Maurizio
Catelán, un tipo de artista conceptual, ¿no? Ya mencioné, italiano, que hizo un montón de cosas, hizo enojar a mucha gente también, pero tal vez el que la compró hace enojar a más gente. Fue un billonario chino llamado Justin Sun que simplemente la compró por 6,2 millones de dólares. Él ganó su fortuna, él nació en 1990, ¿ok? Entonces, vean cuántos años tiene, nació en el 90 y se la comió en vivo. La compró, le quitó el tape, agarró la banana y se la comió. Un momento de silencio por eso, ¿verdad? Muchos dicen que estaba lavando dinero, muchos dicen que era una estrategia de marketing, que ganó más marketing haciendo eso que, no sé, haciendo marketing con 6 millones de dólares. Pero en fin, llamó mucho la atención del mundo entero. ¿Qué les puedo decir? Ese es el mundo en el que vivimos, ¿ok? Por otro lado, están los tradicionalistas. Entonces les hablé de los convencionalistas, ¿ok? Esos son los que piensan de forma institucional, conceptual, ¿verdad? O emocional. Están los tradicionalistas que defienden un concepto de arte mucho más amplio pues tradicional, ¿verdad? Convencional, perdón, tradicional a la historia del arte. Entonces incluye cosas que son relevantes a la hora de pensar panculturalmente. Pancultural es algo relevante a todas las culturas. Por ejemplo, el lenguaje o las expresiones faciales, ¿ok? Entonces los tradicionalistas piensan el arte como algo pancultural y también lo piensan a nivel transhistórico. Transhistórico es que trasciende las fronteras históricas, por ejemplo, eh, en un lado del mundo y en otro lado del mundo. Entonces, a través de las historias, a través de las culturas, etcétera, ¿no? Resumiendo, algo que es en común de todas las obras de arte. Olvídate de la época, piénsalo a nivel pancultural, transhistórico, eso sería lo tradicionalista. Ellos observan que el arte tiene un tipo de función o tiene varias funciones previstas. Entonces, ellos básicamente trabajan con definiciones pues, mucho más claras conceptualmente, conectan el arte con lo estético, lo conectan con los juicios de las personas y con la experiencia que vivimos al vivir arte y también con sus propias propiedades estéticas. ¿Ok? Esas distintas definiciones incorporan los múltiples, variados puntos de vista entre propiedades y juicios estéticos, ¿no? Entonces, ¿por qué se inclinan más ustedes, ¿no? O tú que estás viendo este video, ¿tú eres más convencionalista o tradicionalista? Ahí me lo pones en los comentarios, a ver qué te parece. O no te has decidido, también se vale. Hay quienes pueden decir, Mateos, pues yo todavía no sé. También respeto mucho eso. Yo creo que hay mucha gente que se enoja con una o con la otra o que se confunden en que ya acabamos, ya es obvio. Si no sabes, estás tonto. No es cierto, no es cierto. Eh, Hay gente que habla con gran seguridad sobre lo que es. Calmen, ¿verdad? Hay mucho que conversar todavía. Entonces, algunos filósofos se apoyan en gran medida de la distinción entre propiedades estéticas o propiedades institucionales. Las propiedades estéticas serían los tradicionalistas, las propiedades institucionales serían los convencionalistas. Entonces, regresando a las estéticas, estas son perceptivas llamadas que se pueden percibir directamente. Tú vas a la obra y la percibes. Esto es algo sin conocimiento y entiendes su origen y su fin. Por otro lado, están las propiedades relacionadas a las relaciones que tienen. ¿Cómo se relaciona la obra con la historia del arte? ¿Cómo se relaciona la obra con los géneros artísticos? ¿Cómo se relaciona la obra con temas filosóficos, culturales, etcétera? Esos son los convencionalistas. ¿Ok? Aquí tenemos una obra que se llama La vocación de San Mateo. Es una pintura hecha por Caravaggio. Y esta pintura, la razón principal de la forma en la que está representada es lo fuerte, es el simbolismo de este rayo de luz que viene de una ventana. Básicamente habla de que ese es un tipo de luz que viene de Dios y ahí están las figuras de Jesús, de San Pedro y van a guiar a San Mateo. Entonces es un tipo de movimiento, pues obviamente la parte religiosa, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace la obra? ¿La técnica, la excelencia, el manejo de color? ¿O cómo se relaciona con la historia del arte? ¿Cómo se relaciona con la historia de la religión? ¿Con lo que estaba pasando?
en la época que estaba pasando en Roma en los años 1600, pues depende a quién le preguntes, ¿verdad? ¿Quién sabe? Hay muchos argumentos que se pueden hacer. Regresamos a esta. De nuevo, ¿cuál es el trabajo? ¿Ok? ¿Las propiedades estéticas o las propiedades convencionalistas? Luego tenemos otros ejemplos gritantes como este. ¿Qué es la Mona Lisa? ¿Qué hace la Mona Lisa? Claro que la Mona Lisa, en fin, hay gente, al final, ¿verdad? O hoy hay gente que piensa que se salió de control, que ya es una cosa de otro mundo por la popularidad. Déjame darle un traguito al agua. De hecho, he visto gente que disfruta la estética de tomar agua, como el sonido de, ¿verdad? Pero bueno, en fin, hay gente que se ofende, entonces la prefiero quitar. Esta es considerada como una obra, la obra maestra, paradigmáticamente. ¿Por qué? Te pregunto. Estoy haciendo muchas preguntas abiertas para que se pongan a pensar, se pongan a escribir. También están las híbridas, como algunos de ustedes correctamente ya pensaron. Hay gente que piensa que lo que hace el arte es pues un componente institucional o artístico o un componente estético, ¿no? ¿Verdad? Con lo que pretenden incluir tanto la parte tradicional como la parte pues significativa estética, ¿verdad? Esas definiciones híbridas a veces hacen listas. Por ejemplo, la lista de Gaut. Este filósofo, este esteticista, habla de propiedades de agrupación. Y aquí hay propiedades de las dos. Hay institucionales como pertenecer a una forma de arte establecida, como por ejemplo la banana, un tipo de ready-made, pero un ready-made fugaz. O también las estéticas, por ejemplo, las propiedades estéticas que tú ves ahí, como los trazos, la técnica, el óleo, el color, etcétera. Entonces, esa sería una lista de propiedades. Entonces, ninguna de las condiciones de la lista es una condición necesaria, pero sí conjuntamente suficientes. La idea es esa, no es como que tiene que tener una a la fuerza, pero si palomea la mayoría o muchas, pues ahí está, probablemente es arte. Y esas listas varían mucho. Entonces te doy alguna idea, algunas ideas, ¿ok? Poseer propiedades estéticas claras, expresar emoción, ser intelectualmente desafiante, ser formalmente complejo y coherente, capacidad de transmitir significado complejo, punto de vista individual, original, artefacto, forma artística, intención. Hay un mundo de conversación aquí y apenas estamos empezando. Vamos cerrando con esta frase que es sobre, de hecho este no es un artista ni esteticista, pero se me hace genial y se me hace tan relevante al mundo de hoy, que dice, el deseo por la belleza perdura y supera el deseo por la verdad. ¿Por qué será que el deseo por la belleza perdura y supera el deseo por la verdad? Es muy peligroso esto, porque como seres no solo estéticos, sino que éticos, que estamos atravesados por la moralidad. Y hay mucha gente que comanda y controla nuestras vidas. Saber la verdad es increíblemente importante. Que sepamos qué está pasando con el mundo, que sepamos qué está pasando con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestras amistades familiares. Buscar la verdad es algo increíblemente importante. Pero ¿qué pasa cuando el deseo por la belleza supera el deseo por la verdad? Eso tal vez nos dice que somos un tipo de especie íntimamente eh, emproblemada. Porque la belleza engaña. Cuidado. La belleza nos puede meter en serios problemas si no nos cuidamos. Creo que la verdad eh, nos ayuda a entender mejor las cosas. Si te están engañando todo el tiempo, puedes vivir un tipo de vida. Si te dicen la verdad todo el tiempo, puedes vivir otro tipo de vida. ¿Ok? Entonces, cuidado con todo esto. Se los digo con la máxima cautela, porque también a veces nos dejamos llevar por ciertas estéticas y dejamos de pensar. Por eso pienso que para tener un pensamiento crítico necesariamente tienes que desarrollar un pensamiento también estético. Piensa en toda la retórica.
que hay. Muy bien. La parte 2 sobre nuestra sociedad es mucho más corta. Nada más te digo qué somos, porque pueden pensar que yo estoy solo. No, somos una sociedad de conocimiento, pero no solo eso, no somos cualquier sociedad de conocimiento. Somos la única sociedad de conocimiento hispanohablante que junta personas de diversas edades, desde 15 a 75 años, de diferentes ciudades, profesiones para estudiar filosofía en vivo, con un apoyo de una comunidad multidisciplinar. Estamos creciendo mucho, estamos avanzando a pasos de gigantes y apenas estamos empezando. Muchos elementos. Hablamos español, diferentes edades, ciudades, profesiones. Hay un mundo de riqueza, de diversidad intelectual en nuestra sociedad. Somos hispanohablantes que vivimos por todo el mundo. Estamos esparcidos por todo el mundo, pero nos unimos en las conversaciones. Muchos en México, pero gente de todos lados. Yo les doy membresía de por vida al estudiar conmigo. Tienen acceso a muchos como clubs, ¿no? De escritura, de lectura, de cine, de manga y de anime, mujeres en la filosofía, etcétera, y muchas otras cosas. Hacemos viajes educativos, por lo pronto aquí a Cambridge, pero en futuro en todo el mundo, presencial y también, bueno, más que nada en línea, pero también presencial. Se han hecho grandes amigos. Está mi libro también, es parte de la sociedad. Si alguien quiere comprar mi libro, busquen en Amazon Sangre y Suerte, Mateus Bros Rosarín. Está mi podcast Sangre y Suerte, muchos maestros. Ese es el equipo, lo quieran ver. Elliot, gracias totales a Elliot, a Miriam, a Abel, a Daniel Ibas, Vicente Rodríguez, Milo Magaña, Axel Gámez Pérez, Rubén Nesim, a mi esposa Patricia Ortiz Treviño, a Jen y a Jorge, nuestro nuevo editor también, parte del equipo de Mindshop, y futuramente pronto a Julieta. Somos muchísimos, entonces trabajan. Entonces, perdón, ya no somos 10, ya estamos casi oficialmente siendo 12 personas. Entonces, gracias totales. Ustedes tendrán un gran respaldo para trabajar a gusto y aprender con nosotros. Quiero cerrar con esta pequeña frase y luego un comentario sobre mis futuros ciclos y luego la sorpresa, ¿ok? Esta es una de las frases que más me ha inspirado a construir Mindshop de la forma en la que es, que viene del filósofo escocés David Hume, que dice, la mera repetición de cualquier experiencia previa, incluso hasta el infinito, nunca dará lugar a una idea verdaderamente original. Para que surjan nuevas ideas, necesitamos nuevas experiencias. Tenemos que entrelazar nuestros pensamientos. Creo que hay algo de progreso que puedes hacer solo, pero creo que te vas a topar junto con nosotros. Gracias a todo el trabajo que hemos hecho en Mindshop, puedes avanzar a pasos de gigante. En 11 semanas yo te voy a llevar del punto A al punto B. Estoy seguro que vas a aprender muchísimo. Entonces, anímate, hazme las preguntas que quieras y estamos a tus órdenes. Yo creo que si queremos construir un mundo mejor, necesitamos hacer cosas nuevas, no limitarnos con experiencias pasadas. Tenemos que ser valientes, tenemos que aventarnos. La alberca está fría, pero hay que nadar, ¿ok? Sobre mis cursos futuros, es una pequeña línea del tiempo desde que empecé el 2014. Claro, a nivel conceptual, Mindshop tuvo 7 años en silencio desarrollándose y luego ya empecé a trabajar en el 2020. Pero bueno, Mindshop en realidad tiene eh, 13 años, no solamente 6, ¿verdad? Pero en fin, el primer curso que hice fue Historia de la Filosofía Griega Antigua y luego hice Filosofía Moral, luego Estética Filosófica. Pero muchos de mis alumnos empiezan con estética, otros empiezan con moral, otros empiezan con griega. No se preocupen, pueden empezar en cualquiera de ellos. Ahora, estoy haciendo epistemología, lo estoy apuntando para septiembre y este curso para estudiar epistemología necesariamente van a tener que haber llevado por lo menos uno de mis cursos. Por lo menos uno. Si no han llevado ni uno, no van a poder llevar epistemología. Así va a ser. Entonces, prepárense. Y luego, para llevar metafísica, necesito que hayan llevado por lo menos dos. Cualquiera mezclados, cualquiera. ¿Ok? Pero bien, ahí está la advertencia. Entonces, la idea es esta. Y yo siempre doy historia de porque a mí me gusta mucho el aspecto histórico también. Historia de la estética, historia de la epistemología, historia de la metafísica. ¿Ok? Y bien, gracias totales si llegas hasta aquí. Esta sesión
pues tiene muchas recompensas, pero también tiene muchos retos. Yo creo que hoy en día nos enseñan los algoritmos o las inteligencias artificiales o algo. Los líderes, los dueños del mundo nos enseñan a tener prisa, a querer todo de inmediato. Díganle que no al inmediatismo, díganle que no al consumismo, tengan calma, ¿ok? Respiren, ¿ok? Y el regalo que les tengo no es un PDF ni nada, es una clase de filosofía gratis, ¿ok? Una muestra gratis de mi clase de filosofía y es justo de este ciclo. Si llegaste hasta aquí, fíjate, ese es el secreto. En la descripción de este video, vete hasta mero abajo. Ahí hay un link escondido y ese es un link no listado, ¿ok? Que ahí está la clase extra gratis. Es una clase que está editada, ¿ok? Corta un poquito los tiempos, pero es para que tengas la pura carnita, la pura experiencia. Y esta clase la llevaremos en vivo juntos, si te metes, en la semana 8, ¿ok? Es una muestrita gratis de eh, jugosa, ¿eh? Son creo que 25 minutos de Tolstoy sobre la ontología del arte, para que me lo conozcas un poquito más. Entonces, gracias totales si llegas hasta aquí. No quemes la sorpresa en los comentarios, solo para los que llegaron al final, está ahí, escondida a simple vista, ¿ok? También todos los que se registren a esto, se las voy a mandar también como una muestra de agradecimiento. Gracias totales, nos vemos en clase, espero te animes, cuenta conmigo, escríbeme aquí, fuerte abrazo, bye bye.